¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un espacio más. Aquí estamos contentos de poder acompañarles en este día precioso. Empezamos el jueves pasado hablando acerca de un tema muy interesante, acerca de pidamos misericordia y no justicia. ¿Se recuerdan, verdad? Bueno, acá usted puede ver en nuestro canal de YouTube, ahí está el video para que usted lo pueda escuchar, compartir y aprender juntos de lo que es el manual de la poderosa palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con ese tema, pero le vamos a titular ¿cómo respondemos a la misericordia de Dios? ¿Cómo respondemos a esa misericordia? ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando se nos dice te perdono, no tienes que pagar esa deuda porque ya yo la pagué? ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo accionamos o cómo reaccionamos a esa tremenda misericordia de parte de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante la misericordia de Dios? ¿Cómo nosotros podemos responder a esa linda misericordia de parte de Dios? Debido a que la misericordia es un atributo, oiga, un regalo, algo que Dios nos da a nosotros. Mire lo que dice Marcos capítulo 13 verso 20. Marcos 13 verso 20, versión Reina Valera del 60, dice: así el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿Qué es lo que nos quiere decir acá el escritor sagrado de este evangelio? Dios ama a las personas que Él ha elegido, o sea, usted y yo. Por eso el tiempo de sufrimiento no será muy largo. Así dice en otra versión más moderna. Si no fuera así, todos moriríamos. El Salmo 103 verso 10 dice: no ha hecho con vosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. O sea, que Dios no nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata como de verdad debería nosotros merecernos tras ser tratado. Pero no, Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios que siempre está anhelando ayudar a todo aquel que se deja ayudar. Si Dios no ha pagado de acuerdo a nuestros errores o a nuestros hechos, es porque tiene misericordia de nosotros. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros a todo esto? ¿Cómo? Quiere decir que la ira de Dios se ha desviado en la persona de Jesús. ¿Cómo le respondemos a Jesús nosotros? Por eso que cuando Jesús está en la cruz del Calvario, Él le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él sintió todo el peso de nuestros pecados sobre de Él. Ese es el Padre que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de bondad, un Dios que nos ama tanto que Él entregó a su Hijo para que nosotros no tuviésemos que pagar tan dura prueba o tan dura consecuencia que nos merecíamos por nuestras acciones y por nuestros pecados. El Cordero de Dios recibe el pecado de toda la humanidad. El Padre cargó ese peso tan duro sobre de Él para que hoy nosotros seamos libres y tengamos esa misericordia, o sea, la bondad de Dios. ¿Cómo se puede definir esa bondad de Dios? Bueno, puede definirse como el amor de Dios, mostrando a quienes están en pecado, darnos esa misericordia para que no paguemos tan dura prueba. Mire lo que dice el Salmo 145 verso 9, y voy rápido porque quiero compartir con usted rapidito esta reflexión, porque mi deseo no es quitarle tanto su tiempo, sino que aprendamos juntos de este lindo manual que es la poderosa palabra de Dios. Dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Bueno es el Señor, Él es bueno con todos. Deberíamos de ser nosotros destruidos, pero sabe que según su misericordia, Él nos ama y nos protege. Bueno es Jehová
con todos. Dios es misericordioso aún con los que estaban ajenos y lejos de Él. Dios tiene misericordia y promete darnos paz y tranquilidad aún en medio de nuestras dificultades. Pero la pregunta de hoy es, y el tema de hoy, ¿cómo respondemos nosotros a esa misericordia? ¿Se ha puesto a pensar usted que deberíamos de pagar tan caro y Dios en su misericordia no lo permite? Qué lindo es Dios, ¿no? Es como aquel padre que su hijo ha hecho algo malo y el papá dice, no se preocupe, yo voy a pagar por él. ¿Cómo reacciona ese hijo? ¿Cómo reacciona usted sabiendo que Dios tomó sus pecados, mis pecados, en la cruz del Calvario y usted no tenga que cargar con ellos? Veamos lo que el apóstol Pablo le escribe a la gente de Éfeso. En el verso 2, y vamos a ir por partes porque quiero analizar bien este pasaje bíblico y quiero que lo aprendamos juntos. Y vamos a ir así detenidamente por secciones de cada versículo, porque quiero que analicemos esto, cómo reaccionaríamos nosotros. El apóstol Pablo da aquí una recomendación, que nosotros no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó, que no nos sintamos hoy con cuello blanco y decimos, que yo soy ahora el especial de Dios. No tenemos que olvidarnos del pasado. Por eso que el apóstol escribe a la gente de Éfeso en el capítulo 2, verso 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. ¿Qué es lo que el apóstol nos quiere decir acá? Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia en sus muchos pecados. Eso es lo que el apóstol escribe a la gente de Éfeso. Y dice, Pablo les sigue diciendo, aún les recuerda para que no se olviden de lo que Dios había hecho por ellos. Y hoy nos lo recuerda a nosotros para que no se nos olvide lo que Dios ha hecho por nosotros. En otras palabras, Pablo le está diciendo cómo ustedes van a responder a eso que Dios ha hecho por ustedes. Cuando me refiero a eso, a esa misericordia tan linda, es una palabra bastante fácil de escribir, pero bastante difícil de, como dicen por ahí, procesar. Porque la misericordia de Dios es algo que nosotros deberíamos de analizarla bien. Muchos de ustedes, les dice el apóstol Pablo, después de todo lo que Dios ha hecho, se nos olvida. Y es cierto, a muchos de nosotros se nos olvida de dónde Dios nos sacó. No valíamos absolutamente nada. Y gracias a su misericordia hoy tenemos honor, hoy tenemos poder, hoy tenemos valor, hoy valemos mucho. Gracias a esa misericordia, pero que no se nos olvide de dónde Dios nos sacó, quiénes éramos antes, quiénes somos ahora. Hoy somos pueblo adquirido, somos nación santa, gracias a la misericordia de Dios. El segundo punto es, gracias a su misericordia, el pasado solo es un recuerdo. Gracias a la misericordia de Dios. Por eso, ¿cómo vamos a responder? Aquí la recomendación del apóstol Pablo es que gracias a su misericordia, el pasado de nosotros es solamente un recuerdo. No es que lo olvidemos. El pasado es necesario para recordarnos de dónde Dios nos sacó. Mire lo que sigue diciendo el apóstol a la gente de Éfeso en el capítulo 2, verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El siguiente recordatorio o la segunda que Pablo les dice aquí a la gente de Éfeso es: vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes de este mundo, de las tinieblas. Así vivíamos antes. ¿Quién es ese espíritu de las tinieblas? ¿Quién es? Pues es el enemigo, quien da ese deseo de llevarle la contraria a Dios, de no querer obedecer a Dios. Ese espíritu de rebeldía, ese espíritu de llevarle siempre la contraria a nuestro Padre Celestial, que actúa en el corazón de los que niegan
obedecer a Dios. Así vivíamos nosotros. Pero gracias a su misericordia, vamos a ir viendo conforme va hablando el apóstol Pablo acá, que él nos está recordando. ¿Se acuerdan cómo vivían ustedes? Ya se les olvidó. Oh, tan pronto se nos olvida, ¿verdad?, de dónde salimos. Por eso que vemos muchas personas que antes eran unos bebedores, malcriados, mal hablados, aceptan a Cristo y ahora ellos se creen tan santos que ven a los demás y empiezan a juzgarlos. No, que nunca se nos olvide de dónde Dios nos sacó, porque debemos de reaccionar nosotros con la misma misericordia a favor de los demás. Por eso que Gálatas, el mismo apóstol Pablo le escribe y le dice a los Gálatas: oigan, cuando encuentren a una persona que está haciendo algo malo, algo delicado, vosotros, o sea, ustedes que son espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que ustedes vayan a ser también tentados. Por eso él les recuerda, no se olviden que ustedes también son de carne y hueso. Ustedes pueden caer también. Por eso cuando encuentren a alguien que ha caído de la gracia, no lo condenen, no lo juzguen, no lo hundan más. Al contrario, ustedes son espirituales, ayúdenlo. Sí, pero con espíritu de mansedumbre, o sea, con misericordia, para que no podamos nosotros en algún momento ser tentados y no haya quien tenga misericordia de nosotros. Número 3, no olvides de dónde Dios nos sacó. Nunca se te olvide de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te trajo. Sí, eso es bien importante y el apóstol Pablo se lo recuerda acá a la gente de Éfeso en el verso 3 del capítulo 2. Dice: entre los cuales también todos vosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Algo que me llama la atención acá, que el apóstol Pablo se incluye, que lo que éramos antes, dice el apóstol Pablo, o sea, él se mete al paquete. El apóstol Pablo no dice ustedes, dice éramos. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente, dice el apóstol. Así éramos nosotros. Dice, con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Éramos ajenos y objeto del enojo de Dios, igual que todas las demás personas. Pero gracias a la misericordia de Dios, hoy podemos respirar paz y podemos estar tranquilos. El apóstol Pablo es bien claro en sus expresiones, diciéndole, así vivíamos nosotros, haciendo las cosas negativas, haciendo las cosas malas, haciendo las cosas que no le agradaban a Dios. Número 4, aquí se nos anuncia la misericordia de Dios. Aquí se nos anuncia la misericordia de Dios. O sea, ya viene ahora a hablar el apóstol Pablo de lo que es la misericordia de Dios y qué debemos de hacer nosotros. En el verso 4 dice de la siguiente manera: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Vean cómo se nos anuncia la misericordia de Dios. O sea, el apóstol Pablo se lo está diciendo a la gente de Éfeso, pero nos está diciendo hoy a través de este manual, que este manual fue escrito tanto para aquella gente como para nosotros hoy en este tiempo, porque lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros. ¿Cómo reaccionamos a la misericordia? Acuérdense, el estudio pasado era: pidamos misericordia y no justicia. Ahora, ya pedimos misericordia, ya no pedimos justicia, porque si somos pesados salimos fiadores, salimos en déficit, salimos en negativo. Por eso ya aceptamos la misericordia. Pero ¿cómo reaccionamos ahora después de haber recibido esa misericordia, ese perdón inmerecido? ¿Cómo reaccionamos? Bueno, aquí podemos ver a un apóstol hablando de un Dios lleno de misericordia que nos ama a pesar de lo que nosotros éramos y de lo que hacemos todavía. Así que Dios es muy compasivo y su amor muestra su inmenso cariño por nosotros. O sea que Dios siempre tiene compasión de cada uno de nosotros.
Se acuerda como dice, y viendo las multitudes, hablando de Jesús, tuvo compasión de ellas. Compasión, o sea, esa ternura, ese dolor en el corazón. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, cuánto quise arrollarte como la gallina arrolla los polluelos, pero no quisiste? Por eso es importante que nosotros entendamos que Dios está gritando a voces altas, queriéndonos dar misericordia, queriéndonos dar amor. Ese amor tan lindo que solo Él tiene para nosotros. No lo podemos encontrar en nadie más y en ningún otro lugar, sino solamente en Dios. Número 5, Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que Él quiere lo mejor para nosotros. El verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El apóstol Pablo acá, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos sigue dando vida y vida en abundancia. Él nos dio vida por medio de Jesucristo, no por nadie más, no por los apóstoles, ni por ninguna otra persona, solamente por medio de Jesucristo. Dios nos amó, nos hemos salvado por gracia y el amor de Dios y su misericordia. El número 6, es solo por la gracia y la misericordia que Dios nos da y nos ha regalado la salvación. Repito, es solo por la gracia y la misericordia que Dios nos ha regalado su salvación. El verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. El apóstol Pablo le dice a los Éfesos, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Dios los salvó por la gracia cuando creyeron en Él. Y eso nos dice a nosotros hoy. Ninguno de nosotros se ganó la salvación, sino que es un regalo de Dios. Yo no me merezco la salvación, es un regalo de Dios. Y esto lo tenemos que tener bien claro, no porque yo sea quizás piel blanca o piel morena o gordito o flaquito, porque soy de Guatemala o soy norteamericano. No, es por la gracia de Dios. Es un regalo de Papá Dios. Y ese regalo está para toditos, para usted, para mí, para todo aquel que simplemente reconozca de dónde viene y hacia dónde va. Es reconocer que Jesús es el Señor y Él nos salvó. Y solamente así nosotros podemos alcanzar la misericordia de Dios y tener ese regalo tan precioso que Dios nos ha regalado. Ustedes no tienen ningún mérito, les dice el apóstol, en eso. Es un simple regalo de Dios. O sea, no podemos nosotros alcanzar la misericordia de Dios por lo que hacemos o por lo que entregamos, sino por reconocer que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Así que entendamos esto y sigamos adelante. En el 7 dice, no es por lo que hacemos, no por obras para que nadie se gloríe. Le sigue diciendo el apóstol acá a la gente de Éfeso. La salvación no es resultado de nuestras grandes obras que hacemos por los demás o por nuestro propio esfuerzo. No se puede. La salvación no es un premio por las cosas buenas que quizás hayamos hecho o pensamos hacer. No, la salvación es por gracia y por misericordia de Dios. Por eso nadie puede decirse o sentirse orgulloso diciendo, esto me lo gané yo porque yo soy el más bueno de la iglesia, o el que más temprano llego y el que más tarde salgo. Es simplemente por la misericordia de Dios. Y concluyo con lo siguiente, el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nosotros somos creación de Dios, y esto tenemos que tenerlo bien claro. Mucha gente dice, no, todos somos hijos de Dios, y no es así. Somos creación de Dios y pasamos a ser parte de la familia de Jesucristo
cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Por eso, no todos somos hijos de Dios. Simplemente aquellos que lo reconocen como Señor y Salvador de nuestras vidas. Lo siento si usted pensaba así, pero eso es lo que dice el manual. El manual es claro y es bien específico y lo explica de una manera muy, pero muy clara. Que no todos somos hijos de Dios. Si usted quiere léase el Evangelio de Juan, ahí lo va a encontrar usted bien, pero bien claro. Pero aquí el apóstol Pablo nos lo recuerda, porque somos hechura suya, o sea, hechura nos hizo, creación o creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Somos la creación de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús con el único fin de darle a Él la gloria y la honra. ¿Cómo reaccionamos entonces a la misericordia de Dios? Bien fácil. Se lo digo así en 2 palabras. Obedeciendo, haciendo su voluntad. ¿Y cómo sé yo que estoy haciendo la voluntad de Dios? Bueno, cuando usted ayuda al necesitado, cuando usted se congrega, cuando usted es una persona que no es respondón, cuando usted vive las leyes terrenales, o sea, respeta las leyes terrenales, cuando no mentimos. Agradecemos a Dios porque hoy reaccionamos a la misericordia dándote gracias, dándote a ti la gloria y la honra, porque solo Él se la merece. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. ¿Cómo reaccionarás al regalo que Dios tiene para tu vida? ¿Reaccionarás bravo, molesto, o reaccionarás contento, feliz y alegre? Yo espero que reacciones contento, feliz y alegre, obedeciendo su palabra y dándole siempre la gloria a Él, porque solo Él se la merece, y dándole todos los días las gracias. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Síguenos en nuestro canal de YouTube, comparte esta transmisión, conéctate con nosotros y dale me gusta a cada video, porque eso nos ayuda a que este evangelio siga creciendo. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tus comentarios, que tus comentarios son de suma importancia para nosotros. Que Dios te acompañe en todas las acciones que hagas el día de hoy. Bendiciones. Chao, chao. Bye, bye.